buenas noches, televidentes. Muy buenas noches, Víctor Julio. Estamos como todos los lunes en Consultorio Jurídico. Este año cumplimos 19 años, Víctor Julio, de estar al aire. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jesús Rodríguez, quien se encuentra en Bogotá, abogado especialista en Derecho Laboral, y precisamente por acercarse a las elecciones este 29 de octubre, hablaremos con él sobre el tema electoral. Un saludo para ustedes, doctor Víctor y doctor Humberto. Muy complacido de estar en su programa. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión. Doctor Rodríguez, ¿cómo es posible que cuando se acercan las elecciones estallan tantos escándalos en Colombia? Escándalos políticos. Doctor Humberto, desafortunadamente este tipo de delitos o este tipo de escándalos ha sido utilizados por algunas maquinarias políticas previo a los comicios electorales, justamente para desacreditar y para deslegitimar a ciertos contendores en la plaza pública. Pero esto no es una situación que se narra solamente a cortos días de elecciones de cualquier jurisdicción. Al contrario, es una situación que nos aqueja tanto en elecciones presidenciales como las legislativas y ahora en las territoriales donde elegimos a nuestros mandatarios de los distintos municipios. Doctor Rodríguez, siempre en la época preelectoral y electoral se presentan los mismos delitos: transhumancia electoral, compra de votos. ¿No sería necesario tomar medidas, cambiar la legislación, agravar las penas para corregir estos males? Bueno, doctor Víctor Julio, realmente nuestra legislación en materia electoral es muy amplia. La aplicación, como usted lo decía, con relación a prevenir este tipo de comicios delictuales, se presentan es solamente por el actual de la persona que está iniciando o gestionando este delito. Realmente nosotros tenemos muchas entidades sobre las cuales realizan un control previo. Tenemos a la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral en su rama de herramientas le permite a los partidos políticos, a los movimientos y en general a los candidatos una inducción frente a las instrucciones legales sobre las cuales se pueden circunscribir efectivamente sus aspiraciones electorales. Entonces, realmente nuestra legislación sí prevé varios mecanismos que permiten tener una atención previa o preliminar para evitar la comisión de estos delitos. Pero acá hay algo claro y yo quiero hacer un paréntesis muy especial. Desafortunadamente las casas políticas, algunos partidos políticos y algunos aspirantes, digamos, a ocupar alguno de los cargos de elección popular, aún con el conocimiento previo que conocen de sus inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio de sus funciones, consideran que el caudal electoral sobre los cuales se circunscribe su aspiración puede permitirle al movimiento o al partido político lograr tener un reconocimiento o unos escaños interesantes en cada uno de las entidades territoriales o de las corporaciones sobre las cuales se suscribe su aspiración electoral. Entonces, es bastante importante. Imagínese usted cuánto se demora por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral en unas demandas de nulidad electoral. ¿Cuánto puede demorarse el Consejo de Estado para demandar la nulidad electoral frente a estos actos administrativos que realmente reconocen y acreditan a quienes fueron en un momento candidatos y pudieran ser electos a través de los comicios? Son aproximadamente unos términos entre 2, 3 años. Entonces, realmente son los cálculos que desafortunadamente realizan algunos de estos aspirantes que, conociendo desde el principio que se encuentran insertos en alguna inhabilidad o incompatibilidad, pues deciden inscribirse. Doctor Rodríguez, en Colombia hay cerca de 36 partidos y movimientos políticos con capacidad para dar avales. Dan avales a diestra y siniestra. Es un mercado público de los avales. Esa es la percepción de la opinión pública, doctor Rodríguez. ¿Cuál es la suya? Mire, desafortunadamente se desnaturalizó la concepción electoral en Colombia.
Nosotros con la Constitución del 91 concibimos que nuestro tipo de elección pasó a ser un tránsito de una democracia representativa a una participación mixta. Esto le permite efectivamente que el poder quede en manos de diferentes pensamientos y capacidades ideológicas. Sin embargo, la desnaturalización de los movimientos y partidos políticos ha hecho de la política un vergonzoso mercado público de avales. Usted encontrará, por ejemplo, que los partidos tradicionalmente reconocidos en nuestra historia colombiana, como lo fue el Partido Conservador y el Partido Liberal, hoy tienen desnaturalizado por consiguiente su propósito e ideología política. ¿Cómo ha repercutido en el país? Muchos clanes y partidos han decidido desligarse de la noción de un partido unísono, una tolda general que concentra no solamente su ideología, sino las verdaderas necesidades de las regiones o los liderazgos verdaderos sobre los cuales se están representando, desnaturalizan. Entonces usted podrá encontrar hoy el Partido Liberal tiene absolutamente desnaturalizada su concepción y hoy existen 12 partidos aproximadamente o movimientos políticos que estando en cabeza de antiguos exmandatarios y exlíderes del Partido Liberal, con una idea y pensamiento liberal, pues tienen sus partidos. Por ejemplo, por no ir más allá del Partido Liberal, hoy con el Partido en Marcha, cuyo director es el exministro, el doctor Cristo. Podemos ver, por ejemplo, en el Partido Conservador, un partido que tradicionalmente ha sido de derecha, hoy se encuentra como siendo partido de gobierno, liderando y abanderando algunas de las ideas de izquierda del partido o de la ideología que ellos tradicionalmente estaban combatiendo. Entonces, fíjense cómo los partidos políticos ya no cuentan con el abono de una ideología política o con la consecuencia de una ideología moral, sino realmente se convirtieron en unos mercaderes de unos avales con el propósito de gerenciar y administrar los escenarios tanto legislativos como las corporaciones y las administraciones públicas en particular. Doctor Rodríguez, los delitos electorales son un problema nacional, pero parece que se notará más en la costa Caribe. ¿Esa percepción es correcta? No, para nada, mire, es lamentable regionalizar los problemas que como sociedad estamos vivenciando. Sucede algo en la costa en general, tanto la pacífica como atlántica, se genera una situación, es por la exposición pública que se hace de las noticias. Pero eso no significa, por ejemplo, que al interior del país no se avisoren escándalos o circunstancias que realmente ponen en el ojo público las situaciones que están pasando. Por ejemplo, en este caso se ha dado muchísima noticia con relación a la captura, la orden de captura emitida en contra del doctor Arturo Char por la presunta compra de votos en su elección en el Parlamento. Sin embargo, ustedes no pueden descuidar que, por ejemplo, muchos parlamentarios a lo largo de la historia de nuestra democracia han sido investigados y han sido señalados por realmente cumplir con exactamente las mismas atribuciones que hoy en día, por ejemplo, particularmente al doctor Char se le está haciendo. Entonces, insisto, no creo que sea un mal regionalizado, por el contrario, yo creo que es un mal moral que nos agobia a todos los ciudadanos, a todos los colombianos en general. Lo que pasa es que creo que la comunicación que se da en ciertas regiones permiten entender y tener un poco mejor y más activamente en el radar ese tipo de noticias. A propósito del caso Arturo Char, doctor Rodríguez, nunca se había expedido una orden de captura internacional por parte de la Corte Suprema de Justicia que cobijara a un excongresista en este caso, aunque nunca se ejecutó porque Arturo Char se entregó a las autoridades en Barranquilla. De todos modos, es un caso muy particular dado el estatus socioeconómico de la familia Char. Claro, pero digamos que acá yo quiero llamar un poco la atención. El caso del doctor Arturo Char
reviste unas particularidades. Descontemos un poco del tema político y entendamos un poco la naturalización de la actividad tanto familiar como personal del doctor Arturo Char. El doctor Arturo Char tiene su residencia en los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, en Miami. Razón por la cual, para hacer efectiva la orden de captura, pues al no estar en territorio nacional, pues evidentemente la autoridad emite una circular en donde advierte a las autoridades internacionales de la orden que actualmente pesa en contra del doctor Arturo Char. Ahora bien, evidentemente sí se han presentado, digamos que otro tipo de circunstancias parecidas con estos dos actores, pero particularmente con el doctor Arturo Char, es una situación bastante específica. Ustedes recordarán o conocerán adicionalmente que hoy en la contienda electoral su hermano está aspirando nuevamente a la alcaldía de una de las ciudades que dista mucho del reconocimiento económico y desarrollo que ha empeñado por toda Colombia. Es una de las 4 ciudades más importantes de nuestro país. Adicionalmente tiene por mucho unos recorridos de desarrollo bastante interesantes. Entonces, el caso del doctor Arturo Char, por supuesto que es alarmante. Por supuesto que creo que las autoridades en materia electoral, incluso las autoridades penales, deben ejecutar sus actuaciones desde mi perspectiva con un tufillo diplomático y de prudencia, porque no podemos esperar siempre que existan contiendas electorales para que 1 o 2 meses antes de cometidas o de su previsión, pues este tipo de noticias salgan a la luz pública, porque realmente deja un tufillo, expide un destello de otra noción que quizás puede quitarle la legitimidad a la misma causa investigativa y a la decisión tanto de la Fiscalía como de las autoridades que intervienen allí administrativas, les puede quitar legitimidad. Entonces, realmente sí genera un desconcierto del por qué las autoridades expiden y profieren este tipo de actuaciones y de actos justo unos meses antes de inicios del certamen electoral. Vamos a una pausa comercial, pero antes los invitamos a que lean este libro. Pedro y Luna en el universo de los 2 soles, de la escritora sucreña Alma Rosa Terán Tirado. Esta novela ganó la convocatoria para ser editada y difundida en Buenos Aires. Además, ha publicado el poemario de Las cosas y tú y el libro de minificción Realidades y Ficciones. Su obra se encuentra en las antologías Versos en el Aire y Ellas escriben en el Caribe colombiano. Pedro y Luna fue presentada en el Museo Bibliográfico de Autores del Caribe de la Universidad Simón Bolívar. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. contacto@ceviabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general.
Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Rodríguez, estamos ante una fractura de valores en todo el país. ¿Qué puede hacer el Estado para recomponer esa parte moral que nos aqueja cada día más? Mire, esa pregunta es absolutamente muy compleja de responder. Nosotros como sociedad y nosotros como actores dentro de la sociedad debemos propender por tener un comportamiento organizado, estructurado y con los límites entre lo ético y lo moral. Como sociedad, desafortunadamente y con gran pena debo decirlo, tenemos una descomposición social absoluta. Entender que usted ya naturalizó, por ejemplo, que en la calle encuentre robos, usted ya naturalizó, por ejemplo, que en el sistema de servicio de transporte público no se encuentren ni siquiera con los principios de caballerosidad, en ceder el espacio, en respetar las filas. Y adicionalmente esto, en el marco de lo electoral, pues doctores, nosotros no podemos pedir absolutamente nada si no existe un ejemplo. Nosotros no podemos moralizar ni pasar un escenario ético, circunstancias que son absolutamente nefastas. ¿Cómo cuáles circunstancias, doctor Rodríguez? Por ejemplo, en particular, con este gobierno que actualmente se encuentra transitando en su posición social, pues ha sido un cúmulo de escándalos absolutamente radicales para nuestra sociedad. Ingresos presuntamente de dineros provenientes del narcotráfico, escándalos por parte de miembros familiares del presidente de la República, sus más cercanos colaboradores y directores que ocupan cargos importantísimos en la administración pública con unos escándalos absolutamente claros. Entonces, nosotros no podemos victimizar a la sociedad cuando de la sociedad, de nuestros líderes, de nuestros gestores sociales, pues estamos encontrando una antinomia total frente a la posición ética y a la posición moral. Estamos realmente viviendo un fenómeno de anomia social. Eso es absolutamente claro. Y quiero finalizar con una cosa. La empatía social es un valor que se ha perdido en nuestra sociedad. Usted observa cuál es el lenguaje de nuestra sociedad hoy en día. Entonces, usted cuando le pregunta al ciudadano de a pie qué opina de todas las situaciones de nuestros gobernantes, entonces dice, bueno, que gobierne, que robe, pero que gobierne para nosotros. Por Dios, como sociedad estamos contemplando y estamos permitiendo este tipo de afirmaciones. Esto es una descomposición total. Doctor Rodríguez, usted es un abogado muy joven. ¿Cómo percibe usted y su generación lo que está ocurriendo en el país y esta percepción de valores? Yo soy un abogado que tiene 33 años de edad, que tiene injerencia en la actuación política, en el escenario político nacional, pero a mí me genera un desasosiego que el sentimiento social sea entender que quienes acceden al mundo político son personas que llegan a robar, a estafar, a mirar cómo hacen una transfugada política para acrecentar sus arcas personales. Eso es una situación realmente que demerita el escenario de lo político y de lo social. Hace muchos años ustedes recordarán que ser político y estar en el escenario de lo político era una dignidad absolutamente alta. Hoy en día es un destierro absolutamente total. Incluso ha llegado esa concepción a recabar tanto que si usted, por ejemplo, es un actor político y necesita financiarse para la adquisición de una vivienda, para un crédito de libre inversión, pero siendo actor político, los bancos y las entidades financieras limitan mucho la posibilidad y la capacidad que tendría una persona sin ese calificativo o esa descripción de su profesión u oficio. Vamos a una corta pausa para comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico.
Regresamos a consultorio jurídico. El Ministerio del Interior, doctor Rodríguez, tiene la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral. Se denomina URIEL. ¿Cree usted que es un asunto de nuevas medidas o es un asunto de valores de nuestra sociedad? Mire, esto es una concertación tanto de la disposición como actores sociales, como de la actuación preventiva y sancionatoria del Estado. Un programa, por más interesante, por más completo que sea, pues no va a funcionar si no existe la concurrencia de la ciudadanía, Humberto. URIEL funciona, es una plataforma que está concebida inicialmente para que exista una interacción entre la ciudadanía y la autoridad. Pero si la ciudadanía no concibe, no entiende, por ejemplo, cuáles son los delitos que se deben denunciar, a quién se debe denunciar, por qué se debe denunciar, si también entiende, por ejemplo, que las trabas burocráticas para presentar ese tipo de denuncias, pues realmente la gente de la ciudadanía va a desconocer este tipo de herramientas y URIEL, por supuesto, va a entrar en desuso. Además, por una sencilla razón, nuestra sociedad se concibió desafortunadamente con la necesidad social. Entonces, usted cuando advierte en ciertas regiones o en general en nuestro país que un actor político está incurso en actividades delictivas, le aseguro que más de una persona que conoce de esas actividades delictuales se abstiene de hacerlo. ¿Por cuáles razones, doctor Rodríguez? Por tres razones. Número uno, o porque la circunscripción o la región donde cohabita ese actor político, ¿sí?, le permite generar unos ingresos, bien sea porque tiene una recomendación política, porque tiene un apadrinamiento, permítame la expresión, político, y eso le permite tener a él o a alguno de sus familiares trabajando para alguno de las entidades territoriales de ese actor político. Número dos, porque temen sin duda alguna porque no existen las garantías suficientes para el denunciante en las regiones. Adviértase usted, mire, nosotros tenemos el mayor número de denuncias de delitos electorales y quiero que usted sepa que de esas denuncias un gran número se van siquiera sin ser tramitadas. Sin embargo, los denunciantes son personas que posteriormente a su denuncia vuelven a acudir a la justicia colombiana solicitando protección, porque son objeto y blanco de amenazas por parte de miembros de grupos armados al margen de la ley, quizás en algunos casos auspiciados o quienes apoyan también el sector político y en general. Y el tercer elemento, que es el más desolador de todos, perdimos la creencia y la confianza en las instituciones y en las autoridades que tienen por propósito, tanto constitucional como legal, proveernos de un servicio de guarda legal. Entonces, por esas tres razones, doctor Humberto y doctor Víctor, yo creo que URIEL sería una plataforma más, un saludo a la bandera, si no existe una verdadera apropiación y concienciación por parte de la ciudadanía. Doctor Rodríguez, denos siquiera algo de esperanza ante este escenario tan difícil que tenemos en Colombia. Claro que sí, yo pienso que hay esperanza. Yo creo que la esperanza debe ser circunscrita a dos cosas. Primero, tener una vocación de carácter por la democracia y por lo público. Lo segundo es tener una defensa por nuestros ideales que se alejen perfectamente de una concepción personalísima. Yo creo que sí hay esperanza, yo creo que existen varios actores nuevos en el escenario político y algunos herederos que realmente harían una buena gestión siempre que les demos la oportunidad. Doctor David Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Consultorio Jurídico por Telecaribe. A ustedes por el tiempo y gran gestión que están haciendo. Les envío un abrazo enorme. Y a nuestros televidentes los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.